Una pregunta muy común que pocos nos hacemos cuando adquirimos nuestro primer dron es ¿qué tipo de tarjeta es la adecuada para obtener la mejor calidad de nuestros videos? Pues la respuesta la vamos a ver enseguida. Te doy la bienvenida a mi canal. Es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y vamos a ver cuál es la tarjeta micro SD adecuada para tu dron. Entonces has adquirido tu primer dron, has invertido una gran cantidad de dinero y a veces sentimos que lo de menos es la tarjeta, pero en realidad la calidad del video que capturemos depende mucho del tipo de tarjeta micro SD que tengamos. Si tienes el DJI Mini 2, Mini SE, Mini 3, Mini 3 Pro, Air 2S entre otros, este video es de tu interés ya que vamos a despejar muchas dudas. Si deseas sacarle la mejor calidad a las imágenes de tu dron, es decir, un 4K a 30 fotogramas por segundo, que es lo máximo que puede lograr, por ejemplo, el Mini 2, pues es muy fácil averiguarlo. En la página de DJI encontramos las especificaciones del dron que tienes o el que te está interesando. En esta misma verás las tarjetas recomendadas. Ahí nos mencionan las marcas de las tarjetas, más no las especificaciones. Por eso es importante saber cuáles son las especificaciones y a veces vemos una serie de logotipos o de códigos dentro de las tarjetas de memoria, las tarjetas SD o las tarjetas micro SD en este caso, y no sabemos para qué sirven. Vamos a estudiarlas, vamos a ver en realidad si se ajustan a las necesidades de lo que produce nuestro dispositivo. Así que estudiemos todos estos datos que nos indican las tarjetas para ver cuál es la adecuada. Lo primero que uno busca en una tarjeta micro SD es su capacidad de almacenamiento, es decir, qué tantas gigas le caben a la tarjeta. La SD Card Association tiene una serie de logotipos con los cuales nosotros podemos identificar los rangos de capacidad de almacenamiento de estas tarjetas. Vamos a ver un ejemplo en pantalla de cómo sería una tarjeta. Esta la dibujé yo para tener como la referencia dónde van los datos y los tipos de tarjeta. Los primeros que conocemos es el logo SD o SD, el normal. Son tarjetas que llegan hasta las 2 GB. Después aparecen las tarjetas SD y abajo un logotipo que dice HC, que son tarjetas que encontramos muy comúnmente como tarjetas de 16 GB o de 32 GB. Luego encontramos el rango de tarjetas que están de las 32 GB en adelante, que son las tarjetas XC, y tenemos las tarjetas con el logotipo UC, que son tarjetas que ya estamos hablando más o menos de 1 tera, son tarjetas muy grandes. Aquí estamos hablando de algo muy importante que es la capacidad de las tarjetas de memoria. Qué tantos archivos le caben, qué tantas gigas le caben, qué tantas horas podemos poner. Pero no estamos pensando en la calidad, ni tampoco estamos pensando en la velocidad que una tarjeta es capaz de recibir para poder grabar esas horas de video, y asimismo la velocidad de lectura. Que esto en realidad es lo más importante que necesitamos tener en cuenta para saber qué tarjeta le vamos a poner al dron. Entonces en este momento tenemos que saber qué tanta información o qué tanto flujo de información provee la cámara del dispositivo a nuestra tarjeta, y esto se mide por un bitrate, que es la cantidad de megabits por segundo. Óigase bien, megabits más no megabytes. Más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro y lo importante que es saber estos términos. Si tenemos drones, tal vez como el Mini 2 o el Mini 3, la velocidad de escritura es más o menos de unos 100 megabits por segundo. El Mini SE tiene un bitrate de 40 megabits por segundo. Y drones como el Mini 3 Pro y el Air 2S tienen 150 megabits por segundo. Más adelante vamos a hacer una conversión entre megabits por segundo y megabytes por segundo para saber cuáles son los que puede recibir la tarjeta ideal para nuestro dispositivo. Entonces volvamos al ejemplo de la tarjeta. Ya sabemos más o menos qué tanta capacidad tiene. Existe también el bus de interfaz, es decir, como el streaming completo que una tarjeta es capaz de recibir, y esto se utiliza mucho para fotografía. Las velocidades UHS-1 son medidas también en cuanto a los dispositivos en el tema de la cantidad de fotografías que podamos disparar en un segundo y que la tarjeta pueda grabar sin quedarse pues pensando. Tenemos tarjetas clasificadas como UHS-1, UHS-2 y UHS-3. Por otra parte, tenemos 3 tipos de velocidades, y la más importante que vamos a ver acá en este momento, que es la clase velocidad de video. Estas están representadas en las tarjetas con una V y un número, y tiene ciertos rangos. En la página de la SD Card Association vemos que, por ejemplo, la V6 es capaz de grabar a 6 megabytes por segundo. La V10 graba a 10 megabytes por segundo como mínimo, y la V30 graba a 30 megabytes por segundo. Asimismo, la V60 graba a 60 megabytes por segundo y la V90 graban a 90 megabytes por segundo. Estamos hablando, según este cuadro que estás viendo aquí en la pantalla, que lo he tomado de la página oficial de la SD Card Association, para grabar video en 4K con un buen flujo necesitaríamos una velocidad como mínimo o respetablemente
como V30. Ahora, la clase velocidad UHS, como aparece en este cuadro, está clasificada por una U con un número adentro, que en este caso sería 1 o 3, y también tenemos el tipo de velocidad. Anteriormente estaban clasificadas pues de la clase 2 a la clase 10. Y si miramos el siguiente cuadro, nos indica cuáles son las velocidades óptimas o los rangos óptimos que aparecen en una tarjeta que podemos estar utilizando para nuestro dispositivo. Es decir, una tarjeta clase 10 U1 V10 puede grabar 4K. ¿Cuál es la diferencia entre grabar un 4K con una tarjeta V10 o una tarjeta V30? Es que en lo personal con el DJI Mini 2 lo que he visto es no pérdida de frames, aunque muchos usuarios reportan pérdida de frames, tal vez la imagen entrecortada como en el ejemplo que estás viendo en pantalla, pero lo que yo sí noto es tal vez una suciedad en la calidad, un poco sucio el video como tal. Vamos a ver un par de tarjetas que tengo en este momento acá y vamos a ver sus diferencias. Tenemos una SanDisk Stream Pro. Vemos aquí ya que esta tarjeta es de 32 GB, es decir que es una tarjeta micro SDHC. Tiene un bus de velocidad UHS 1, una capacidad de escritura de video V30, es decir que graba como mínimo 30 megabytes por segundo, y es una tarjeta que es una U1. Por otro lado, la SanDisk Ultra es una tarjeta de 32 GB, clase 10, con un bus UHS 1 y es también una micro SDHC. Entonces la velocidad de la tarjeta SanDisk Ultra está más o menos entre los 10 megabytes por segundo en escritura y la tarjeta SanDisk Stream Pro está más o menos en unos 30 megabytes de escritura. Ahora en las tarjetas también vemos una A y un número, vemos A1 y vemos A2 en muchas tarjetas. Estas clasificaciones A1 y A2 se refieren a las velocidades aleatorias mínimas que poseen las tarjetas para aplicaciones. Es decir, una cosa es guardar un archivo como una imagen o un video y otra cosa es que la memoria esté funcionando tal vez en un teléfono Android y esta misma sirva para guardar aplicaciones. Estas velocidades están clasificadas tanto de entrada como de salida en las siglas en inglés IOPS, In and Out per Second. En una clasificación A1 tenemos más o menos unas 500 IOPS y en una tarjeta A2 tenemos más o menos unas 2000 IOPS. Entonces, para no alargar tanto este video, ya sabemos básicamente cuáles son los aspectos que tiene que tener una tarjeta o los requerimientos que tiene que tener una tarjeta para poder recibir la información que produce nuestros dispositivos. Sabemos tanto la capacidad como la velocidad de escritura o la velocidad de lectura. Muchas tarjetas en sus empaques nos especifican velocidades altas, pero hay que tener en cuenta que tiene que decir W de escritura más no R de lectura. Ya sabemos que una buena velocidad sería una tarjeta que tenga una V30 o una V10. Y por último volvamos al tema de los bitrates. Entonces el bitrate del Mini SE es de 40 megabits por segundo. El bitrate del Mini 2 y del Mini 3 es de 100 megabits por segundo y el bitrate del Mini 3 Pro y del Air 2S es de 150 megabits por segundo. Vamos a hacer la conversión de estas especificaciones de los drones a megabytes y vamos a ver si se ajustan realmente a las tarjetas que tenemos. Entonces esto es muy sencillo. Podemos ir a Google y vamos a escribir convertir megabits a megabytes. Entonces un megabit equivale a 0.125 megabytes. En el caso del dron Mini SE, que tiene una capacidad máxima de grabar a 2,7K a 30 fotogramas por segundo, tenemos una velocidad de 40 megabits por segundo, que es decir que graba a 5 megabytes por segundo. En realidad una tarjeta clase 10 como la SanDisk Ultra es una tarjeta que va a funcionar muy bien en ese dron. Ahora bien, Mini 2 y Mini 3 graban a 100 megabits por segundo y quiere decir que la velocidad mínima es de 12 megabytes por segundo. La velocidad mínima de una tarjeta V10 es de 10 megabytes por segundo. Entonces tenemos una tasa más alta. Yo me iría por una tarjeta que tenga la capacidad V30 para poder recibir muy bien ese flujo de información. Lo mismo sería si tuviéramos los 150 megabits por segundo que producen tanto el Mini 3 Pro y el Air 2S. Pues estamos hablando de una velocidad mínima de escritura de 18 megabytes por segundo. En este orden de ideas recomendaría muy bien una SanDisk Stream o una Stream Pro. Asimismo, estas mismas especificaciones las podemos encontrar en otras tres marcas, tal vez Kingston, Lexar
y Samsung. Ten en cuenta, por último, la recomendación es, teniendo en cuenta estos datos de velocidad de escritura, de almacenamiento y de tipo de tarjetas que ya vimos, es que consigas una tarjeta que no sea falsificada, que sea original. Si estás en Colombia, te recomiendo ir a una gran superficie, tal vez un almacén de cadena o alguien muy recomendado o un distribuidor oficial. Si estás fuera de otro país, pues puedes buscarlas por internet, pero tener en cuenta que es mejor comprarlas desde la página oficial o desde un distribuidor que tenga alto nombre y pues sepamos que estamos adquiriendo un producto de calidad y original. Sabiendo todos estos datos, solo nos queda conseguir una excelente tarjeta y empezar a realizar los mejores vuelos que podamos. Por último, te voy a dejar unas tarjetas. La primera es mi reseña sobre el DJI Mini 2. Vale la pena en 2023, averígualo en este video. Si deseas aprender a dibujar con vectores como los que utilicé personalizados por mí en este video, por acá te dejo mi lista de reproducción de Inkscape para que aprendas todo sobre este gran programa. Y por último, si ya has grabado videos y quieres aprender sobre cómo editarlos, DaVinci Resolve es una herramienta gratis que puedes utilizar y trabajarla de manera profesional. Por acá te dejo mi lista de reproducción para aprender DaVinci Resolve. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video.